Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy vamos a hablaros de la plaga que tenemos en este acuario de dinoflagelados. ¡Qué bien! A ver, esto es culpa mía, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy diciendo? Pues porque llevaba mucho tiempo sin hablar de este marino y esta semana he decidido ponerme ya al día con el marino y retomar el tema y ponerlo en orden y empezar a ver qué pececito vamos a meter. Y he dicho, bueno, pero para eso habrá que empezar a tomar mediciones, a hacer medidas y a ver qué pasa. Total, que me puse a observar y efectivamente tenía, pues eso, una mega plaga de dinoflagelados por todo el acuario. Me puse a medir parámetros, los parámetros todos a cero patatero. Entiendo que, por ejemplo, veis, aquí tengo el de fósforo, que estos test son la releche para el tema del fósforo en el acuario. Así que ya sabéis, los de Hanna infalibles. Bueno, el tema, me puse a medir todo a cero. Imagino el de fósforo estaría un poco alta, pero con el tema de los dinos pues se falsea un poco, no lo sé. El caso es que ahora hay que empezar la guerra sucia. El skimmer obviamente lo tengo puesto prácticamente para que no esquime nada, aunque me está sacando ahora y eso no me gusta, así que lo vamos a poner así en bajo. No me gusta dejarlo muy bajo porque luego se llena de mierda, literal, y no mola. Entonces, para que no saque apenas suciedad, porque lo que necesito aquí es subir los atos urgentemente, no urgentemente, pero sí poco a poco, progresivamente, para que los dinos poco a poco vayan a menos. Y si no, pues le echamos productito, dino X de esos, y ya está, y que desaparezcan. En fin, quiero que me pongáis ya qué pececitos queréis que metamos, que si la pareja ocelari reglamentaria, que si otros pececillos, lo que queráis. Tener en cuenta que es pequeño el acuario, o sea, es un cubo de 50 por 50 por 50, ¿vale? Son 125 litros, no podemos meter cirujanos, no, estamos un poco limitados. Entonces, ponedme en los comentarios qué peces queréis que metamos en este y retomamos el acuario marino, porque esto lleva siendo hora. O sea, he tardado 1 año y pico, literal, en estrenar este test. 1 año y pico, que me lo regaló Lorena de cumpleaños el año pasado, en junio del 2021, y todavía no lo había usado. Así que es todo vergonzoso, pero bueno, ya lo hemos estrenado. Yo no sé cómo aguanta tanto esta acrópora. Esto es todo terreno, y esa Monty también. Es todo terreno. En fin, bueno, pues ya veis cómo está la roca. Aparte de la Valonia, que eso sí que voy a meter un Mitrax o 2. Cangrejitos Mitrax para que se la coman. Ya veis cómo está todo de dinoflagelados, y porque ayer limpié, O sea, ayer le pegué un repaso con un cepillo de dientes a toda la roca, cristales y demás. Y limpié, pero es increíble. En fin, vamos a otros acuarios, chicos, que hay más cositas. Bueno, vamos a ver este pequeño. Tengo aquí varias cosas que comentaros. ¿Alguien sabe si venden imanes? Este es el Tunce Care Long Mini. ¿Qué pasa? Que este es para mí uno de los mejores imanes que limpia cristales para acuarios pequeñitos. Pero perdí la otra parte, justo lo que lleva la cuchillita de plástico, y no me sirve para nada. Entonces, si alguien sabe si venden sueltos, que me lo diga. Por otro lado, mirad lo que aguantan las plantas en los cultivos in vitro. Esto es de Trópica. Esto es musgo que compré en su día, que tiene este color amarronado, pero bueno, esto luego se pone verde. Y sigue estando aquí después de meses, sigue estando en perfecto estado. Lo tengo aquí puesto al lado de la lucecita y se mantiene bien, para que veáis un poquito lo que son capaces de durar. Y bueno, mirad este acuarete como está, poco a poco. Oye, la Micrantemum migrantemoides ahí va espabilando después del chute que le metimos de Fluorix-Excel. Ya va tirando por abajo, así que bien. Y la Monte Carlo, que bueno, ahí va tapizando poco a poco, ¿sabéis? Esto marcha, chicos. Un acuario sin filtración, sin CO2, sin nada, simplemente un poquito abonado. Y funciona bastante bien, me gusta. Este es un acuario de prueba, sin más. Y un reservorio de Micrantemum, que la voy a necesitar para cuando montemos el Eheim Clear Tank 200 que tenemos en el salón, y que en septiembre comenzamos ese proyecto. Vamos a ver el holandés que tengo por aquí. Estuve podando justo al llegar de vacaciones. La verdad es que los acuarios de estas vacaciones no se han resentido prácticamente nada. Cuando digo eso, digo que prácticamente no han notado que hemos estado de vacaciones. De hecho, llegué y estaba todo súper crecido hasta arriba, o sea, todas las rotalas del fondo hasta arriba. Y dije, vamos a meter una poda, podé absolutamente todas, tanto las rotalas traseras como la bonsai, las podé y las dejé ahí, le metí un buen raseado. Y ahora lo que quiero hacer es, como los macizos, es que este acuario es muy pequeño, ¿vale? Entonces tiene muy poca profundidad y los macizos me crecen muy verticales. Entonces voy a intentar darles un poquito de escalonamiento para que queden un poco más naturales y podamos disfrutar de esos colores rojos, porque esto aquí estaba a tope de rojo, pero cuando metes la poda, en las hojitas donde no le dan nada de iluminación, pues están verdes completamente. Entonces, bueno,
Tengo que controlar el tema de las podas para que se quede bonito y disfrutemos un poquito de esas rotalas. Este es el acuario de pruebas, el holandés de pruebas, el holandés errante. Y en lo que me pille el acuario grande para toda la mesa, que me tenéis que ayudar a decidir qué acuario me compro, porque estaba pensando en el Heim Clear Tank 73. ¿Qué pasa? Que ese es muy pequeñito, son 60 centímetros y muy poca profundidad, son 35 centímetros de profundo, como este. Entonces, ya que la mesa es de 50 de profundidad, quiero buscar un acuario, si no es de 90, pues que sea 80, de 70, pero que tenga mínimo unos 40-45 de profundidad, ya para jugar un poquito más. Y ese va a ser el definitivo, que esté en esta mesita, en este proyecto, y disfrutemos de ese holandés. De momento, el holandés de prueba, que bueno, vais a ver, esta semana está así, pues fijaros la semana que viene cómo está. Esto crece por semanas y tengo que podar cada semana. Entonces, unas veces lo veis bonito y otras veces lo veis recién podado y decís, madre mía, ¿pero qué ha pasado aquí? Pero las podas es algo real de la acuariofilia, chicos. Y más en acuarios así, de acelerados. En fin, cosas que pasan. Más acuarios. Bueno, mirar este, al mismo llegar de vacaciones, este sí que no le he hecho nada. Y en vacaciones sí que es verdad que dejé a mi hermana encargada para que fuese abonando todos los días un poquito. Y bueno, quizás algún día pues se pasó con el chuflido. Y tenemos aquí y aquí dos crecimientos de algas filamentosas. Pero por lo demás la verdad es que el acuario pues aguanta perfectamente bien. Todos los peces, todas las plantitas están genial. Y no me quejo. He aumentado un poquito la dosis de CO2 con ese controlador. Le estamos metiendo un poquito más para ver qué tal evolucionan las plantas, para ver si cogemos otras coloraciones. Y ya está, acuario de pruebas. Por cierto, este acuario, ¿vale? El Fluval, está bien, pero a mí se me queda demasiado largo y poco profundo. Entonces, bueno, de cara a... no me quiero tampoco casar con una fecha, pero vamos a ponerle inicios del año que viene, porque a este acuario le quedan muchos meses y aún le tengo que sacar mucho partido. Pero de cara a inicios del año que viene, probablemente lo desmonte, lo llevemos a casa de mi hermano y hagamos un montaje allí similar para que lo tengan ellos allí. Y bueno, de vez en cuando pues lo seguiremos viendo, porque aquí me quiero poner algo ya en plan bien. O sea, no sé si me entendéis. Algo en plan bien. Me llama mucho la atención un Iwagumi en plan a la bestia. O sea, grande. Pero bueno, eso, hacerme caso. De la primera mitad del año que viene, yo creo que va a pasar. No sé qué acuario, no sé por cuál decantarme, pero sí quiero que sea un buen regalo de Reyes. Así que nada, lo veremos. Por lo demás, la verdad es que, oye, los pececitos, las plantitas, está todo genial en este acuario, ¿eh? Se me llena mucho de suciedad el Fissidens, pero bueno, está sano, está verde, tira bien. O sea, menuda peluca de Fissidens tengo yo aquí. Ya quisiera este pelazo. Pero la verdad es que, oye, se ve espectacular. Y los pececitos, pues qué deciros de los pececitos. Estos prácticamente agradecen que me vaya de vacaciones y los deje en paz. En fin, ¿veis las rotalas? Esta es la rotala jarra, que sí, que está bonita, pero le falta un poquito. Le falta un poquito, no sé si de iluminación, no creo, porque tiene justo encima la lámpara, entonces no sé, quizás a lo mejor sobre nitratos. Pues me toca limpieza esta semana del filtro del Heim y bueno, a ver si baja un poquito y con el CO2 ayudamos un poquito a ese crecimiento. Pero bueno, el acuario en sí está bien, está sano, está estético, me gusta cómo está y que siga así, chicos. Vamos a la cocina, que tengo ahí cositas que contaros. Bueno, mirad, esto es una idea de pinza mía. Me puse a probar la kombucha hace, pues, hará cosa de un mes y medio por ahí. Y la verdad es que me gusta bastante el tema de la kombucha. Me he puesto a investigar y me hice con un Scooby de estos, con un hongo de estos, y estoy aquí fermentando kombucha. Así que nada, una fricada nueva. En fin, esto es té fermentado, que bueno, tiene muchas propiedades probióticas y demás historias. Luego le echéis un vistazo, cosas de hippies. Vamos a los acuarios. Madre mía, mirad cómo está este acuario. No me quiero acercar mucho para que no me haga las interferencias que me hace, pero bueno, es que esto está hecho un vergel. Cositas que le veo a este acuario. El alga diatomea, veis que está la roquita marrón. Bueno, es normal, ¿vale? Lleva 3 semanas, 4... ¿Cuánto lleva? Creo que 3 semanas montado en el acuario. Es normal la diatomea al principio. Cuando se vaya quiero ver realmente la cantidad de alga punto verde que tenemos en las rocas, que parece que hay, pero no creo que haya ido mucho más. Esa es la que más tiene porque es la que más iluminación recibe. Pero bueno, por ejemplo, mirad, es curioso que en esta roquita negra prácticamente no hay nada, ¿vale? No hay nada de punto verde y sin embargo en esta roca gris hay un montón.
No sé por qué, la química de la roca, chicos. Cosas que pasan. En fin, y ahora lo que vamos. Mirad la Monte Carlo cómo está invadiendo todo. Y me preguntáis, ¿cómo haces tú para tapizar o para enraizar Monte Carlo en troncos, en rocas? Pues es muy fácil, simplemente tenéis que ponerla y ya está. La ancláis o con pegamento, o sea, cianoacrilato de toda la vida, super glue, o bien con una roquita la ponéis encima un poco de peso y ya la planta por sí sola pues irá buscando pues eso con sus raicitas y se irá anclando pues a las rocas, a los troncos o a lo que pongáis. Es súper sencillo y merece la pena, la verdad es que queda súper estético. Sí que es verdad que aquí no quiero que me tape toda la roca, tengo que abrirle ahí un poquito de cueva por ahí y ya está, para que no caiga, pero me gusta cómo va quedando el tema. Queda ya muy poquito, me queda esta zona para tapizar y esto está check, prácticamente el tapizado, así que ya veis cómo avanza. Simplemente con, ya os digo, una buena iluminación, es fundamental, una buena pantalla, Chihiros Twinstar, la que queráis, pero que sea de calidad. Sustrato, esto es un sustrato que no es nutritivo, es un sustrato arcilloso, pero no nutritivo porque es un sustrato especial para gambas. Pero a las plantas les da igual, crecen verdes intensas y sanas. ¿Qué es lo que necesita esto? Pues un buen abono líquido. ¿Y yo cuál utilizo? Este verdecito. ¿Alguien me sabe decir el nombre? El de Trópica. Specialist in Nutrition. La verdad es que es un pasote de abono. Es un all-in-one, como a mí me gustan, y me va muy bien. ¿Qué pasa? Que bueno, quizás no es el más equilibrado, quizás no es el más propicio para acuarios de 10, pero para un gambario como este, joder, me vale. Y mirad las plantitas, por cierto. Esta la podé al mismo llegar de vacaciones hace 2 días y mirar los brotes rojos intensos que está sacando y mirar ese burbujeo, ese nivel de oxigenación máximo de estas plantitas. Ya veréis la semana que viene cómo están estas plantas, porque van a estar a nivel de superficie. Por cierto, necesito un skimmer de superficie ultra mega hiper super pequeño. Esto es un acuario de 30 por 30 por 30, o sea, es un cubo, literal. Entonces no puedo sobrecargarlo con muchas cosas, pero bueno, va bien Tom Popa. Me gusta cómo está. Poner un gambario en vuestras cocinas, en vuestras vidas. Madre mía, menudo vergel. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y yo me quedo aquí disfrutando en casa de acuarios 4K. Hasta entonces, soy feliz, gente. ¡Adiós!